Hola, bienvenidos a nuestro estudio de Hombres de Verdad. Estamos estudiando en esta oportunidad principios de liderazgo y para ustedes lamento que no puedo estar con ustedes en persona en esta ocasión, pero envié mi representante pregrabado. Es el robot que va a dar la lección esta noche. Realmente es siempre un grato poder pasar este tiempo con ustedes. Como dije, estamos estudiando principios de liderazgo que estamos hallando en la Biblia a través de la vida de Pablo. En esta oportunidad vamos a tomar un pasaje del libro de 2 de Corintios y examinar ese pasaje para sacar algunos principios de liderazgo que podemos aplicar a nuestras vidas. Y en esta ocasión, el principio general que queremos estudiar es que el líder se desempeña con sinceridad. Y quiero darles un recuento un poquito de qué es lo que es el contexto del pasaje que vamos a ver, que está en 2 de Corintios capítulo 1, lo pueden ir buscando. Pero Pablo tiene una relación cercana con la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque él fue fundador de esa iglesia. Él recibió una visión de parte de Dios de ir a esa parte del mundo y predicar el Evangelio. Y ahí se encontró con ciertas dificultades y casi abandona, vamos a decir, la lucha porque estaba encontrando muchos obstáculos. Pero el Señor le revela en una visión, allá en Hechos capítulo 18, versículo 9, si quiere buscarlo, el Señor le revela por medio de una visión que Dios tiene mucho pueblo que va a rescatar en esa ciudad de Corinto. Ahora, para nosotros leemos eso y no, ok, tiene mucha gente, pero eso en realidad sería una declaración sorprendente e impactante porque Corinto era una ciudad portuaria, era una ciudad conocida más bien por su desenfreno y porque había mucha idolatría. Y en medio de eso Dios hace una obra y mucha gente se convierte a través de la predicación de Pablo. Pablo pasa año y medio ahí en la ciudad de Corinto, se forma una iglesia, están yendo fuerte y Pablo sigue su camino. Después de la salida de Pablo, algunos probablemente falsos maestros y otros que quizá eran hermanos en Cristo pero con malas intenciones, empezaron a hablar mal de Pablo, a denigrar su ministerio y aún hablar mal de él y de su carácter. Y también empiezan a meter falsas doctrinas en medio de la práctica de lo que practicaban y creían los corintios. Tanto es que Pablo se ve obligado a escribir una carta entera para corregir problemas, y es la carta que tenemos en la Biblia que se llama Primera de Corintios. O sea, tan mal estaba esta iglesia que mereció una carta completa de corrección. Ahora, la historia es más larga, pero básicamente la iglesia esa se arrepiente, cambian, y Pablo les escribe una segunda carta, que es donde vamos a estar, segunda de Corintios. Y en esta carta, Pablo ahora ya no está tanto corrigiendo, sino dando instrucción, dando consuelo. Pero todavía hay algunas cosas que corregir. Como les dije, había gente que estaba ahí hablando mal de Pablo. Pablo entonces tiene que responder a algunas de esas acusaciones. Específicamente, Pablo les había prometido que los iba a visitar una segunda vez y eso no se había concretado por una serie de circunstancias, no todas culpas de Pablo. Esa circunstancia la aprovecharon los detractores de Pablo para decir, mire que el hombre es un mentiroso, el hombre no cumple su palabra, no se puede confiar en Pablo, ¿lo ven? Entonces Pablo se ve obligado a responder. Y ese es el pasaje que vamos a estar examinando. Les dije que buscaran 2 Corintios capítulo 1, vamos a empezar en el versículo 12. 2 Corintios 1:12 dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesús. Lo primero que es que los opositores de Pablo lo acusan de tener doble ánimo. Primero, Pablo les dijo que les visitaría, pero no pudo hacerlo.
Entonces lo acusan de faltar a su palabra. Dice, no, no vino. Lo acusan. Esta es la respuesta de Pablo. Primero, él dice, versículo 12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. ¿Qué dice Pablo? Dice, miren, yo me he conducido con sencillez y con sinceridad ante el mundo, pero mucho más ante ustedes. Ustedes, en otras palabras, ustedes me conocen, ustedes me han visto cómo yo me desenvuelvo. Me desenvuelvo con sinceridad. Dice, yo espero que eso lo entiendan. Ustedes, dice, lo que ustedes leen, yo supongo que está haciendo referencia a su carta. Dice, ustedes ven que así siempre he sido. Eso no es nada nuevo. Y en segundo lugar, Pablo les recuerda que todas las veces que él les ha hablado, su palabra ha sido firme, ha sido consistente. Seguimos leyendo. 2 Corintios capítulo 1, versículo 15 dice, con esta confianza quise ir primero a vosotros. Está explicando, miren, no pude ir, miren. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia, o sea, la bendición por segunda vez, ¿no? De estar conmigo. Versículo 16. Y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, o sea, 2 visitas, y ser encaminado por vosotros a Judea. En otras palabras, que ustedes me ayuden financieramente para llegar a Judea. Versículo 17. Así que al proponerme esto, ¿usé quizá de ligereza? ¿O lo que pienso hacer? ¿Lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no? Eso estoy hablando como hombre para que haya en mí sí y no, dice versículo 18. Más, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todo lo que está diciendo Pablo en esa frase es esto. Cuando yo digo que sí, es sí, y cuando digo que no, es no. No, no hay vacilación, no hay que diga una cosa y hago otra. Y por lo que dijo antes, ustedes han visto mi testimonio, que con sinceridad, dice, con sencillez y sinceridad siempre me he conducido. Cuando digo que sí, es sí. En otras palabras, si no ha podido ir es por alguna otra circunstancia, no porque mintió, ni porque sea de doble ánimo. El principio es este. Un líder se maneja siempre con sinceridad, especialmente. Estamos hablando de un líder cristiano. Siempre se maneja con sinceridad. En ningún ámbito se puede tolerar la insinceridad. En ningún ámbito en realidad. La insinceridad destruye las relaciones. Y un líder cristiano no puede tolerar la insinceridad ni en sí mismo ni en los demás. Sencillamente no se acepta. Hay varios pasajes que quiero examinar. 2 capítulo 2, versículo 17. 2 2, 17 dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Como dice Pablo que habla, con sinceridad. En otras palabras, lo que estoy diciendo eso es lo que es. No hay fachada, no hay que digo una cosa pero quiero decir otra, no hay ningún truco ahí de palabras, con sinceridad. Cuando hablamos, no hablamos falsedades, especialmente cuando hablamos de la palabra de Dios. Hablamos con sinceridad. Digo, hay que hablar con amor, porque hay veces que hay que decir cosas difíciles, hay veces que hay verdades que duelen, pero hay que hablarlas porque son verdad. Hay veces que nos toca enfrentar cosas difíciles de decir. Hay que ser sincero, pero tratar con amor. Eso lo vemos en Efesios 4:15. Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O sea, la verdad la seguimos, pero en amor. No venimos a decir, a aprovechar de que te vi
fracasaste en esto, ahora te voy a dar palo con la, no, con verdades, pero tú vas a dar palo. No, no, eso no es el punto. Digo, hay alguna gente que se merece que le hablen duro, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que, porque hay gente que usa el hecho de que no, estoy diciendo la verdad para herir a otros. Ah, digo, uno puede herir con la verdad, pero si yo lo estoy haciendo con el propósito de herir, no, yo no estoy actuando bien. Pablo dice con sencillez y sinceridad, o sea, ustedes ven la intención y ven la ejecución, cómo lo hice, ven lo que digo y cómo lo dije. Y en todas ellas ustedes pueden ver que soy consistente. Esto es importante porque en nuestra cultura, y estoy hablando específicamente de nosotros aquí en Panamá, pero en realidad esto se aplica a toda Latinoamérica. Nuestra cultura nos han inculcado que hay ciertas cosas que uno no las dice para no avergonzar o abochornar a la otra persona o no abochornarse uno, ¿no? Eso en realidad hay muchas culturas del mundo que tienen esa característica, que uno, entonces uno lo que hace es que uno, le decimos dora la píldora, uno eh, 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 cambia un poquito los detalles o exagera una cosa o no dice toda la verdad para que no nos abochornemos y no quedemos mal delante de la otra persona, ¿no? Es como cuando un policía de tránsito nos detiene, ¿verdad? ¿Qué vamos? Primero queremos echarle un cuento. Usted vio que iba a exceso de velocidad. No, pero oficial, mire que esto y eso. Si el cuento está bueno, el oficial dice, bueno, voy a darle chance y no le voy a poner la boleta por exceso de velocidad, sino por esto, por desatender señales. Sale más barata la boleta ahí. Y entonces todo el mundo queda de que el oficial se siente bien porque me puso la boleta y yo me siento bien porque lo la calaqué y no me dio lo que me merecía. Y eso está tan metido en nuestra cultura que no vemos que eso es mentira. Sencillamente no lo vemos. Y digo, no siempre es malo. Yo pienso que hay algo positivo en no querer abochornar a otros públicamente. Yo no lo voy a, como decimos en buen panameño, no le voy a sacar los trapos, ¿verdad?, al aire en público. Yo creo que eso es positivo. Yo creo que pues si se puede evitar ese tipo de bochorno y conflicto en público, por medio de hablar digamos, con cuidado, como lo hacen los políticos que no dicen, pero no dicen. Hay algo de mérito en eso. No, no vamos a decir que no. Y vamos a decir que no hay situaciones en las que se puede usar de manera eficaz. Pero eso está tan metido en nosotros que nos hemos acostumbrado a mentir. La mentira es pecado. Ahí ahí no hay duda. No hay duda. Y ese es el problema. Y si llevamos esta práctica de ahí decimos, acá en Panamá decimos con la labia, ¿no? Con nuestras palabras, logramos esto, atenuar la circunstancia, lo que sea, eh, como que eso tiene mérito, ah, lo que hacemos es que nos acostumbramos a mentir. Y no, para nosotros, una pequeña mentira no es nada del otro mundo. En la universidad, profe, mire que no puedo hacer la tarea por esto y esto y esto y esto y esto. Y suena todo el cuento. El líder es tan bueno como su palabra. Si no puedes confiar en la palabra de un líder, entonces el líder no es digno de confianza. Entonces nuestra palabra debe ser como decía Pablo. Cuando es sí, cuando es no es no. No es sí y no. No. Cuando yo hablo, soy lo que digo es lo que es. No estoy, no tengo un motivo ulterior y quiero manipular con mis palabras. Eso lo hacen los políticos, eso lo hacen algunos de nuestros familiares y amigos, lastimosamente, donde uno siempre tiene que estar adivinando. Y me duele ver que hay algunos hermanos en Cristo que cuando alguien les habla, ellos están pensando cuál es su verdadero motivo detrás. O sea, están tan acostumbrados a eso que esa es su reacción. Eso es triste, pero es una realidad. Y si no es porque hay gente que los ha manipulado, ellos tal vez no pensarían así.
Y eso es. Pero recuerden esto, hermanos, como dice un filósofo latinoamericano famoso, la mentira nunca es buena, mata el alma y la envenena. Ahora, el pasaje que acabamos de leer, que fue un poquito extenso, del versículo 12 al versículo 20 de 2 de Corintios 1, nos da tres claves para que sustentaban la sinceridad de Pablo. Tres claves para nuestra vida para tener esa sinceridad como Pablo la tuvo. Te las voy a anunciar desde ahorita y vamos a ver si las examinamos en los minutos que nos quedan. La primera es que Pablo siempre se manejaba con limpia conciencia. La segunda clave es que Pablo siempre procuraba de ser digno de confianza en sus palabras y en sus acciones. Y la tercera es que las acciones de Pablo siempre iban guiadas con ternura y empatía, no por interés propio ni por exigencia. Yo lo repito, primero, Pablo siempre se manejaba con limpia conciencia. Segundo, las acciones Pablo siempre procuraba ser digno de confianza en sus acciones y en sus palabras. Y en tercer lugar, las acciones de Pablo siempre iban guiadas por ternura y empatía, no iban guiadas por el interés propio ni por exigencias. Así que la primera clave de la sinceridad, y aquí vamos a tener otro principio para líderes, es andar con limpia conciencia. Primera clave, andar con limpia conciencia. ¿Para qué es la conciencia? No voy a dar un estudio exhaustivo de la conciencia, pero tal vez una forma fácil de describirlo es que la conciencia es como un sistema de alarma, un sistema de advertencia, que nos avisa cuando estamos haciendo algo que es contrario a lo que sabemos que es bueno. La conciencia es una pequeña alarma que me dice a mí que estás haciendo algo que es contrario a lo que tú sabes que está bien. La conciencia nos perturba porque nos hace sentir culpa cuando hacemos algo que va en contra de lo que en nuestro corazón sabemos que es lo correcto. Eso es la conciencia. La conciencia da testimonio de que Dios ha escrito cierto conocimiento de su ley en los corazones de todo ser humano que ha existido desde la creación. Pablo da un poquito más de detalles de eso en Romanos capítulo 1 si lo quiere leer. Así que esa es la conciencia. Es como un mecanismo que me indica a mí cuando estoy haciendo algo malo porque me va contrario a lo que yo creo. Típicamente es a través de un sentimiento de culpa. Es similar al dolor, ¿no? ¿Cómo sé yo que no debo tocar algo caliente? A mí me lo han dicho, no toque porque está caliente, pero ¿cómo yo sé yo que eso no debo hacerlo? Porque he tocado algo caliente y ¿qué pasó? Me quemó. Entonces, los nervios, el dolor, es un sistema de advertencia. Como sentí el dolor, no quiero volverlo a sentir, entonces no lo hago. Bueno, la conciencia es similar. La culpa nos perturba. Entonces, cuando hago algo que es contra, siento ese sentimiento que tengo me altera de diferentes formas, eh, eso me hace, no lo quiero hacer de nuevo, porque me da esa sensación. Entonces, la conciencia funciona para guardarme a mí de pecar. El problema es que la conciencia no es infalible. Ese es el problema. La conciencia va guiada por nuestro conocimiento y se ve afectada por nuestras convicciones, las cuales pueden cambiar como resultado de nuestras experiencias. Una conciencia mal desarrollada es capaz de hacernos sentir culpa cuando en realidad no hemos hecho nada malo, pero por otro lado, una conciencia mal desarrollada es capaz de que no me hace sentir nada cuando estoy haciendo algo que yo sé que está mal. Pero tratar de suprimir, de apagar nuestra conciencia es mortal para nuestro bienestar espiritual. ¿Por qué? Porque, bueno, en primer lugar, desobedecer a la conciencia es pecado. Desobedecer a la conciencia es pecado. Le voy a dar 3 versículos. Versículo Romanos 14:14. Dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. En otras palabras, si tu conciencia te dice eso es malo, aunque en realidad no lo sea, y tú lo haces, es malo. Romanos 14:14 puede ser. Otro, Romanos 14:23, mismo capítulo de Romanos, Romanos 14:23 dice,
Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. No quiero explicar ahí mucho, pero básicamente el tema ahí era de que había gente que decía, bueno, pero es que en la carnicería, parte de la carne que venden, viene de un templo donde lo ofrecieron a un dios pagano y sabemos que la Biblia dice que no hay otro Dios, sino que esos son demonios, así que eso fue sacrificado a un demonio. Y papá, me venden la carne y entonces yo me la como, me estoy contaminando. Bueno, lo que Pablo explica en ese capítulo es que no, eso no te hace nada, carne es carne y con la cocina la come y tu cuerpo la procesa. Eso no te hace ni más espiritual ni menos. Pero si tú eres de los que cree que porque esa carne fue sacrificada a un Dios, lo que sea, que va a hacer daño, y tú que te contamina espiritualmente y sabiéndolo lo haces, para ti es pecado. Básicamente lo que está diciendo Pablo. Pero en otras palabras, si tú violas tu conciencia, estás pecando. Conciencia te dice, no lo hagas, eso no está bien. Algo a hacer de todas maneras, pecaste. Bueno, pero la Biblia no habla nada de eso. No, pero tú pecaste porque tú estás violando tu propia conciencia. Santiago 4:17, Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que si tú sabes, tu conciencia dice eso es bueno y tú no lo quieres hacer, pecado. Así que tratar de apagar mi conciencia no es saludable espiritualmente, no es algo que queremos hacer. Aunque la conciencia no es infalible, la conciencia me puede fallar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Tengo que entrenar a mi conciencia a hacer lo correcto, porque lo contrario daña mi conciencia. Alimentar la mente con cosas incorrectas puede corromper la conciencia. Otra vez, montón de pasajes. Tito 1:15. Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y vea, su conciencia están corrompidas. Hay gente que tiene la mente y la conciencia corrompida. Y si yo soy un corrompido e incrédulo, y vea, eso no es solamente para los que no han recibido a Cristo que están allá afuera. En la iglesia hay gente que es corrompida y que es incrédula, porque no creen lo que dice la Biblia, aunque dicen que se llaman cristianos. Si yo soy corrompido e incrédulo, entonces mi mente y mi conciencia está corrompida. Entonces, veo el mal en todos lados. Eso está malo, eso está malo, eso está malo. ¿Usted conoce gente así? Que todo es malo, todo, excepto lo que hacen ellos, pero todo lo que hacen los demás está mal. Bueno, mente, conciencia corrompida. Por otro lado, violentar mi conciencia. Si yo deliberadamente voy en contra de lo que mi conciencia me dice, no lo hagas, yo voy en contra de eso. Eso lo que hace es inutilizar mi conciencia. Y la Biblia lo compara con cauterizarse. No sé si ustedes saben lo que es cauterizar. Cauterizar es un procedimiento quirúrgico o médico. Por ejemplo, cuando hay algunas cortadas, unas heridas, donde ciertos vasos sanguíneos se han roto, para detener el sangrado, si uno les aplica calor, básicamente las quema un poquito, ellas se cierran, esos vasos sanguíneos se cierran y se detiene la hemorragia. Y eso puede salvar la vida a un paciente. Pues la conciencia, dice la Biblia, se puede cauterizar. ¿Cómo así? Eh, Básicamente lo que significa es esto. O quizá leemos el pasaje primero y después explicamos qué significa cauterizar. Estoy en 1 Timoteo 4, versículos 1 al 3. 1 Timoteo 4, 1 al 3 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, dice, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Ahí voy a leer. O sea, que hay gente que tiene cauterizada la conciencia. En este caso, Pablo dice que son mentirosos, que por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohíben casarse.
Eso era un problema específico, pero mi punto es que hay gente que tiene la conciencia cauterizada. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Básicamente es esto. Cuando tú estás eh, tentado a hacer algo que sabes que es incorrecto, vamos a decir que es robar. Ves algo ahí mal puesto, en un lugar público, pero nadie está mirando, pero esto está mal puesto y te entra la codicia. Yo lo quiero para mí. Entonces tú miras y mientras nadie está viendo, ¡mup! Lo agarro. Pero ¿qué pasa? Tu conciencia suena la alarma y te pones nervioso, tal vez te tiemblan las manos, tal vez sudas, tal vez el corazón te late bien rápido o quién sabe qué otra cosa te pasa. Alguna gente cambia de color, ¿eh? Eh, porque la primera vez que lo haces, tu cuerpo reacciona, hay una reacción física, esa es tu conciencia que te está diciendo, alarma, 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 no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, pero lo hiciste de todas maneras. ¿Sabes qué? Eso le quema un poquito la conciencia. Y, y tal como cuando tú cauterizas una herida, la quemas, eso desarrolla una cicatriz. La piel de la cicatriz ya no es tan sensible como la piel sin cicatriz. El tejido cicatrizado no tiene la misma sensibilidad. ¿Por qué? Porque se quemó. Entonces, igual la conciencia se quemó un poquito. La segunda vez, ya la primera vez, wow, me sentí todo nervioso y todo. La segunda vez es un poquito más fácil. Algo está mal puesto por ahí, no hay nadie por ahí. Y tal vez te da un poquito del beriberi, de todo eso, pero menos que la primera vez. La siguiente vez, menos. La siguiente vez, menos. Y menos. Y si lo haces suficientes veces, no sientes nada. Lo haces ni fu ni fa. Eso es tener cauterizada la conciencia. No podemos darnos el lujo de llegar a ese punto. El líder cristiano procura mantener su conciencia limpia y actuamos correctamente para que el testimonio de nuestra conciencia coincida con lo que sabemos que es correcto. O sea, yo entreno mi conciencia a hacer lo correcto por medio de hacer lo correcto y de ver qué es lo correcto. Otra vez, varios pasajes. 2 Corintios 1:12, esto fue lo primero que leímos esta noche. 2 Corintios 1:12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo. Y mucho más con vosotros. Pablo dice, ¿cómo me he comportado? Con sinceridad y sencillez. Y ese es el testimonio de mi conciencia. Mi conciencia ve que mis acciones y mis palabras coinciden. Por eso tengo mi conciencia limpia. 2 Corintios 4:2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿No? Renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Lo que hago y digo coinciden con la verdad, con lo correcto, mi conciencia está limpia. Así que la primera clave de la sinceridad es guardar mi conciencia limpia. ¿Y cómo hago eso? Actuando conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y mis acciones y mis palabras coinciden con la palabra de Dios, mi conciencia queda limpia. No tiene razón para darme voces de alarma. Segunda clave de la sinceridad. Actuar y hablar cosas dignas de confianza. Palabras y acciones dignas de confianza. Esto podríamos describirlo como el testimonio de una vida íntegra. La integridad es cuando las palabras y las acciones coinciden. Ante la acusación de que Pablo había mentido sobre la visita o que había dicho una cosa y hecho otra, Pablo responde enfáticamente. Volvemos al pasaje que leímos al principio, 2 Corintios capítulo 1, versículos 17 al 20. Dice, así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza, o sea, ¿hablé a la ligera acaso?
O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no. O lo que pienso hacer, se me ocurrió para decirles sí hoy y mañana decirles no. Versículo 18. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, y por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Pablo dice, yo no me hablé de sí, no, no, no. El versículo, particularmente, versículo 18, él dice, mas como Dios es fiel. Esa frase, mas como Dios es fiel, es como si él estuviera diciendo, se lo juro delante de Dios. O sea, está prácticamente haciendo un juramento, diciendo, quiero que sepan que lo que estoy diciendo es la verdad. Estoy hablando muy, muy en serio. Pablo dice, mi testimonio es que siempre que he dicho que sí, es sí. Y cuando he dicho que no, es no. Dios es mi testigo. Pablo pasó año y medio entre esta gente. Ellos vieron cómo él se conducía. Ellos vieron cómo él actuaba. Cuando las personas a nuestro alrededor saben a esta persona, mira, eh, tú quieres que él haga eso que sabemos que no está bien, él no lo va a hacer. Esa persona no lo va a hacer. O saben de última, eso sí lo haría. Porque sí, eso es la clase de cosas que esa persona haría. Cuando mi testimonio está que las personas así me conocen, eso es poderoso. Saber que un líder siempre va a hacer lo correcto cuando tiene la opción. Cuando se le presenta una decisión, él siempre va a tomar la decisión de hacer lo correcto. Eso es poderoso. No tiene precio, como quien dice. ¿Cómo se puede lograr esto? Se logra aprendiendo la palabra de Dios y obedeciéndola en nuestras vidas. Yo informo mi conciencia con la palabra de Dios. Así la acondiciono que responda según lo que Dios dice. Yo informo mi conciencia qué es lo que Dios considera bueno y malo. Y estoy dispuesto a obedecerlo. Entonces, cuando me encuentro en una situación, si me siento tentado a hacer lo malo, la información de la palabra de Dios, la conciencia lo usa. No, acuérdate, escrito está, acuérdate. No basta con el conocimiento, no basta con que, ay, bueno, eso lo leí o lo estudié. No, no, hay que ponerlo en práctica. Si recuerdan, en el libro de Santiago ya habla la diferencia entre los oidores de la palabra y los hacedores de la palabra, ¿verdad? Bueno, de eso estamos hablando. Específicamente, ustedes y yo, varones líderes cristianos, nunca podemos darnos el lujo de decir una cosa y hacer otra. Yo sé que en mayor o menor grado todos lo hemos hecho y quizá todavía lo hacemos, pero es algo con lo que tenemos que luchar. No vamos a hacer eso, porque no quiero cauterizar mi conciencia, no quiero corromper mi conciencia. Yo quiero tener una conciencia limpia. Entonces, mis acciones tienen que ser dignas de confianza. Quiero que los demás a mi alrededor puedan confiar en mi palabra y saber que mis acciones siempre serán las correctas. Qué bonito es que y se perdió una plata. Mira, él nunca se robaría una plata. Ese hombre no hace eso. Hay unos muchachos a los que yo le llevo mi carro a lavar y ellos han ganado mi confianza. ¿Saben por qué? Yo no temo que me van a robar nada del carro. ¿Por qué? Un día se me quedaron $5 ahí en uno de los eh, compartimientos ahí de guardar cosas. Y se lo llevé más de una vez, porque esos $5 se quedaron ahí como 2 meses. Y más de una vez le llevé ese carro a que lo lavaran y ahí estoy dando $5. Y ahí sé que ellos no me van a robar cosas. Si no robaron $5, no van a robar más nada. Digo, tampoco soy imprudente de dejar algo sumamente valioso en el carro si lo voy a llevar a lavar, pero el hecho de que eso se me quedó, no me di cuenta. Y ahí se quedó, que no lo tomaron, me dice mucho. Ahora, ojalá así sea, con todos los que nos conozcan sepan, no, él eso no lo haría. Que él dijo que no, esa no es la clase de cosa que él diría, no. Y que la primera,
clave de la sinceridad es la limpia conciencia. La segunda clave de la sinceridad es palabras y acciones dignas de confianza. La tercera es nunca abusar de nuestra autoridad, sino actuar con ternura y empatía. Pablo tenía autoridad apostólica y los corintios lo sabían. Pablo, cuando él estuvo entre ellos, yo no sé exactamente qué hizo, pero lo que él dice, él dijo señales y prodigios. En 2 Corintios capítulo 12, versículos 11 y 12, Pablo dice lo siguiente, dice, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello. Dice, "Hey, estoy hablando como un necio al jactarme, al hacer alarde de lo que Dios ha hecho en mí, ¿no? Pero ustedes me obligaron, dice. Pues yo debía haber sido alabado por vosotros. Hoy diríamos, ustedes debieran respetarme, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. O sea, Pablo dice, ustedes vieron que el Señor hizo grandes prodigios por mi mano. Yo no debiera tener que jactarme de esto, no debiera tener que hacer alarde de lo que Dios hizo. Pero ustedes me están obligando porque están poniéndome en duda. Están diciendo que yo no tengo autoridad de apóstol. Que había gente que lo acusaba de eso. Que acusaba a Pablo de no ser genuino o no ser tan bueno como aquellos grandes apóstoles que están en Jerusalén. Pablo afirma su autoridad, pero no abusa de su autoridad, sino que los trata con ternura. Y esta es otra de las claves de la sinceridad. Y este es un principio de liderazgo. Nunca abusemos de nuestra autoridad. Volvamos otra vez a 2 Corintios capítulo 1. En esta oportunidad voy a leer versículos 23 y 24. Creo que no lo leímos antes. 2 Corintios 1, 23 dice así. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Me gusta ver lo que dice el versículo 24. Dice, otra vez, él dice, mas yo invoco a Dios por testigo. Otra vez, como decir, lo juro delante de Dios. Como decir, estoy hablando en serio. Dice, por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Cristo. En otras palabras, no quería ser duro con ustedes. Quería tratarlos con esto. Bueno, la palabra que estoy usando es ternura. Ustedes verán por qué. Quise tratarlo suave. Dice, versículo 24, no que nos enseñoreemos de vuestra fe. Yo no soy el dueño y señor de la fe de ustedes. Yo no le soy para ser el mandamás aquí. Dice, sino que colaboramos para vuestro gozo. Soy su colaborador para gozo. Y el principio que nosotros, varones cristianos, hermanos, tenemos que sacar de aquí es que un buen líder, un líder sincero, no abusa de su autoridad. Pablo tiene una autoridad grandísima, apóstol, el último de los apóstoles, ese es Pablo. Y yo podría haber estado mandando y no quiero enseñorearme en su fe. Más bien los traté con indulgencia, con ternura. Pablo dice que en parte no ha ido a Corinto para no llegar a regañar y disciplinar, no por ser indulgente con ellos, por ser suave, o sea, por tratarlos con ternura. Voy a leerles un par de pasajes. Bueno, un pasaje un poquito largo en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 al 11. 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 al 11. Dice así. Antes fuimos tiernos entre vosotros. Ahora ve por qué digo ternura. Pablo le dice a los tesalonicenses, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiésemos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, y cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos.
y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y recuerden, el primer versículo que leí, el versículo 7, y el último, el 11, las dos cosas que dice Pablo ahí. Pablo dice, yo no quiero llegar con un azote a poner orden. Podría hacerlo, tengo la autoridad como apóstol, pero no quiero hacer eso. ¿Cómo quiero ser? Quiero ser, versículo 11, ser tierno ante vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Ese es el carácter de Pablo. O sea, está haciéndole, no quiere avasallarlos, no quiere pasarles por encima. Sí, hay que hablar cosas duras, pero como una nodriza es una mujer que alimenta a veces a los hijos de otra gente. ¿Cómo los quiere exhortar y consolar? En este caso a los tesalonicenses, pero hubiera hecho lo mismo con los corintios. Versículo 11, que dice, como el padre a sus hijos. El padre a veces tiene que ser duro con los hijos, pero siempre con amor, ¿no? Así es como debiera ser. Pablo no abusa de su autoridad. Es decir, no me quiero enseñorear de su fe. A pesar de tener la autoridad de apóstol, él no quiere enseñorearse de nadie. Este es un asunto delicado. En todos los ámbitos de la vida vamos a encontrarnos en situaciones donde nos sentiremos tentados a ejercer la autoridad que tengamos sin tomar en cuenta cómo afecta eso a los demás. Y no estoy diciendo que hay veces que hay que tomar decisiones duras que afectan negativamente a otros. Eso pasa, eso sucede, pero nunca debe ser indiscriminado, ni tampoco debe ser así de que no me importa contigo. Eso no es el líder cristiano. El líder sincero, el líder que vive una vida íntegra, está muy consciente de cómo sus decisiones afectan a los demás. Todos conocemos a esa persona que es totalmente, no le importa cómo sus acciones afectan a los demás. Mire que, espérate, ya salgo, y hay 8 personas esperándolo. ¿Y qué está haciendo? Estoy acabando de arreglarme y estoy tarde. Y el tiempo de los demás no importa. Yo recuerdo cuando yo era muchacho, en ese entonces los buses que iban Panamá-Santiago, Santiago-Panamá no andaban en horario. Tú llegabas a la piquera y te subías al bus y dices, ya, este bus ya se va. Y ahí espera. Él no se iba hasta que había cierta cantidad de pasajeros en el bus. Si no, no salía. Y eso podían ser 5 minutos como podrían ser 25 minutos. El tiempo tuyo, a él no le importaba. Era el chofer, salía cuando él pensaba que podía salir. Y bueno, uno se la aguantaba porque no le quedaba otra, pues. En ese momento se podría decir que yo estaba bajo la autoridad del chofer. Cuando el chofer no sale, nadie va. A veces nosotros somos así, en la casa o en el trabajo. Tomamos decisiones y el otro sufre por 25 minutos, pero ¿a mí qué? No es conmigo. No, eso no es un líder que usa prudentemente su autoridad. Digo, hay veces que no nos queda otra, tenemos que incomodar a otra persona, hay veces que no se puede evitar. Podemos hacer el esfuerzo de ser conscientes y tratar a las otras personas con empatía, con ternura y no abusar de nuestra autoridad. De eso podríamos hablar mucho, pero ya el tiempo se nos acabó. Y que con eso les dejo, hermanos. Que el Señor me los bendiga ricamente.